Bien, fíjense que ya está aquí con nosotros, lo decíamos desde que empezó el programa. Mire usted nada más, para hablar de los 300 líderes más influyentes en México en el 2022. ¿Quién creen que está aquí? Pues Raúl Ferráez, porque ya llegó desde tempranito. Raúl, qué gusto que estés aquí con nosotros con esta nueva edición. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Estoy echando muy entretenido aquí, echándole un vistazo a la revista, que más bien parece un libro de esta edición 2022 de los líderes mexicanos, que muchos, comentábamos hace un momento, repiten, pero también hay muchos nuevos. Sí, este es el año que más nuevos tenemos. Hay 90 nuevos nombres en la lista de los 300, que es casi el 30% de la revista. Y como todos los años, Alex, Paulina, pues sacamos una fotografía de los líderes más influyentes del país. Hay un poco de todo, hay personalidades del sector político y empresarial, obviamente, pero también hay personalidades de la ciencia, la cultura, el entretenimiento, del deporte, ¿no? Es un amalgama muy grande de personalidades. De la medicina, todas estas cosas, ¿no? Todo. Y todos los años pues sacamos una foto de los que nosotros consideramos que son los líderes más influyentes del país. Y con influencia nos referimos a aquellos líderes que con sus decisiones o con sus acciones impactan en muchos casos la vida de millones de mexicanos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que medimos cada año. ¿Cómo escogen, cómo deciden quiénes estarán en esta lista de los 300? Porque son 300 nada más. Sí. ¿No? Pues primero son las categorías, que son 13, como ya decíamos, un poco de todo. Cada categoría tiene un número determinado de espacios, ¿no? Por ejemplo, gobernadores de los estados. Pues cualquier gobernador de un estado es un hombre influyente, sin lugar a dudas. Sin embargo, solo tenemos 16 espacios para gobernadores, o sea, la mitad se quedan fuera. Entonces, eso nos obliga a hacer un análisis de cada una de las personas. ¿No? Sí, minucioso, de quién está haciendo qué, por qué. ¿En qué se basan? Por ejemplo, en el caso de los gobernadores. Pues mucho en el tema de qué están haciendo, el tamaño de sus estados, qué acciones, además de las que tienen que hacer en sus estados, están haciendo que trascienden un poco la vida de su estado, afectan la vida nacional. Y eso es un poco lo que evaluamos. Porque seguramente llegarán algunos de los que se quedan fuera a decir, ¿qué pasó? ¿No? O sea, me imagino que han de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué esta vez no? Si yo hice esto o esto, y tendrás que, pues no explicar, pero sí decir, oye, a ver, ¿no? O sea, aquí hay estas cosas o no. No, pero explicar por qué si es su revista y es su lista. Por eso, pero tú crees que sí te han de decir, oye, ¿qué pasó? Sí, no, y al final se quedan fuera muchísimos, porque 300 no es suficiente. O sea, 300 es solo una muestra de liderazgo en este país. La verdad es que debería de haber muchísimos más, pero bueno, también sería un trabajo. Pero, por ejemplo, este año el tema de las mujeres, Paulina, para nosotros es un gran orgullo, porque es el año que más mujeres hay en la lista. El 18% de la lista son mujeres este año. Y que cada vez sea hasta que sea el 50%. Pues ha ido avanzando muchísimo. La verdad es que hace 6, 7 años no pasábamos del 10% y no avanzábamos y decíamos, ¿qué pasa? La verdad es que hay que ahí reconocer mucho de la llegada de las mujeres, y la lista tiene que ver con muchas de las posiciones políticas, ¿no? En las secretarías de Estado, en los gobiernos, en las diputaciones. Obviamente en áreas como la cultura o el espectáculo también hay muchas mujeres. Por ejemplo, este año no tenemos ninguna mujer en la categoría de deportes, lo cual es triste, ¿no? Sí, porque hay cosas que hemos hecho bastante bien en los deportes y esta vez algo, Pues es una categoría que está sufriendo, ¿no? Sí. Como muchas otras, como ciencia o cultura, que por la falta de los apoyos gubernamentales están teniendo, pues ahí una falta de promoción. Es hasta un medidor de cómo va la sociedad, ¿no? Yo creo que cada revista, cada año, o sea, que han sacado, tiene que ver un poco como qué es lo que está pegando, en dónde le estamos dando, qué está funcionando en la sociedad, ¿no, Raúl? Pues sí, un poco sí. Por ejemplo, hay 31 líderes que han estado las 22 ediciones que hemos sacado la revista. La mayoría de ellos pues, son empresarios, ¿no? Hay muy pocos jóvenes en la lista, lo cual a mí en lo personal me preocupa. Hay solo 6 jóvenes menores de 30 años en la lista. La mayoría de los líderes, el 80% de los nombres en la lista están entre 50 y 70 años, lo cual te habla de una lista pues muy madura, ¿no? Que tiene su lógica. La verdad es que llegar a ser líder siempre requiere tiempo, esfuerzo, obviamente estar ahí, mantenerse, ¿no? Muchas veces más que llegar es estar, mantenerse. Las carreras de liderazgo y de influencia siempre son largas, pero sí me preocupa que solo haya 6 jóvenes, y eso te habla de que hay
pocas oportunidades para los jóvenes. No estamos viendo, por ejemplo, el relevo generacional en las empresas, no se está viendo, ¿no? O sea, las empresas, las grandes empresas siguen siendo dirigidas por los fundadores en muchos de los casos, ¿no? Y no se están viendo esas nuevas generaciones llegar a las empresas. Digo, en México, a diferencia de otros países, pues las empresas son muy familiares, ¿no? La mayoría de las empresas grandes. Entonces, sí es, como tú dices, Paulina, un termómetro de qué está pasando en nuestro país. Hasta cuando lo ves ahí, esto que nos cuentas de los jóvenes, que sí es para ponerse a pensar qué está sucediendo y qué va a pasar para ellos también. O sea, se tienen que volver jóvenes emprendedores en lugar de estar esperando una oportunidad dentro de las empresas. Creo que es un buen termómetro para ellos, ¿no? Yo creo que sí, un poco depende de ellos, pero yo creo que también ahí hay mucha falta de oportunidades y apoyos a los jóvenes en México, ¿no? Es decir, yo sigo pensando, ¿cómo los eligen? Si quitáramos a todos los políticos de aquí, a todos los gobernadores, a los miembros del gabinete, a los líderes de los partidos, a legisladores, etcétera, ¿cuántos quedarían? Pues son como el 30% de la lista, Alex. Ok, quedarían 200 más o menos. Más o menos, sí. Ok. Y cuéntanos del debate. Me encantaría estar en alguna de las juntas donde dicen este sí, este no, este sí, este no. Pues sí, son interesantes. Fíjate que tenemos un consejo editorial por cada una de las categorías de personalidades que inclusive muchos de ellos son miembros de la lista de los 300 porque nos gusta que sean personas que están dentro de las categorías, ¿no? Es como si en lugar, estás viendo tú un partido de fútbol y estás tú en las gradas, pero ¿qué pasa si al que le preguntas cómo está viendo el partido de fútbol es a uno de los futbolistas que está en la cancha jugando, ¿no? Sabe quién está peleado, sabe quién está dando buenos pases, sabe cómo se está moviendo en la cancha las cosas. Y eso es justamente lo que hacemos. Vamos con los actores que están dentro de cada uno de los sectores para que nos digan cómo está realmente el mundo ahí. Es un trabajal. Este número que dice aquí, 173, 174, ¿qué significa ese número? Sería imposible hacer la lista de los 300 como un ranking, ¿no? Del número 1 al número 300. Entonces, una vez que decidimos en cada categoría quién está en la lista, los acomodamos por estricto orden alfabético. Entonces, eso nos permite tener... No es el número de cuál es el más líder, el menos líder. Chin, bueno. Es que le pregunto esto porque aquí en la página 342 de la revista de este 2022 están en este orden, fíjese. López Obrador, luego López Dóriga y luego Loret. Es una buena mezcla, ¿verdad? Es una buena mezcla, exactamente. Es un trío de son bien cuates ellos. Es verdad, aquí están amigos. Los tres, los estoy viendo. Oye, hay muchas... Uno tras otro, el 178, 179 López Obrador, y 180. 178. López Dóriga, 179 y Loret, 180. Hay muchas posiciones que obviamente el ocupar esa posición te da un liderazgo absoluto, ¿no? Ser presidente de un país... No puedes negar la influencia que tienes, lo que hagas o dejes de hacer. Sí, estén a favor o en contra, de todas maneras impacta, claro. Pero hay muchas otras que no. Hay muchas veces que, por ejemplo, como decía yo, gobernadores solo tenemos la mitad, secretarios de Estado solo hay 8 o 10, ¿no? No por ser secretario de Estado ya estás en la lista. ¿Cuál sería una de estas virtudes o aptitudes que tienen los líderes que ves constantemente? O sea, lo que dices, estos que se han mantenido, por ejemplo, durante estos que han llevado las 22 ediciones, que digas, estos que no paran de estar en la lista tienen algo específico. Sí. La mayoría de los casos, Paulina, es gente que ama lo que hace. O sea, la mayoría de los líderes que hemos entrevistado, llevamos 30 años con la revista Líderes, hemos hecho más de 10,000 entrevistas. Yo personalmente he hecho como 2,300 entrevistas en mi vida. Y nunca me he topado con un líder que me diga, mira, pues no me gusta mucho lo que hago, pero pues me ha ido bien, entonces pues lo sigo haciendo. Sí. Todos les encanta lo que hacen y eso yo creo que es un factor fundamental. Obviamente es una combinación entre que te guste y que además lo hagas bien, ¿no? Que eso también es importante. Sí, ¿no? Si no, nada más puedes amar hacer cosas y no te salen bien. Y todo esto... Y esa mezcla es la que los hace líderes. Ahora, sí, como decíamos ahorita fuera del aire, Paulina, yo sí veo una crisis de liderazgo en nuestro país importante que no me la acabo de explicar. Eso te voy a preguntar, si entiendes por qué. Fíjate que no muy bien, Alejandro. Yo creo que hay una parte de un entorno político que creo que en los últimos años ha sido muy complejo, ¿no? Y que ha hecho que muchos empresarios, muchos líderes de la sociedad civil
estén muy callados, ¿no? Pero yo sí veo una falta de liderazgo en nuestro país, que espero que ahora hacia esta última etapa de esta administración se empiece a notar, porque sí es preocupante. O sea, ustedes se acuerdan, hace 15, 20 años, ¿no? Figuras como don Juan Sánchez Navarro, en los empresarios, Claro. tenían una voz, un poder importantísimo en la opinión pública, en lo que se decían. Cuando analizas hoy, por ejemplo, nuestra clase empresarial, no se ven, ¿no? O sea, ¿dónde están los empresarios que deberían estar hablando, pensando, opinando, ¿no? Sí, porque no en todos lados conocemos a estos líderes, ¿no? O sea, si de repente no sacas esta edición de los 300 líderes, de repente no tenemos conocimientos porque no los vemos actuar, ¿no? En pro muchas veces de la ciudadanía. Aparte decíamos, del deporte, pues nos acordémonos de las últimas Olimpiadas, nos fue muy mal, ¿no? Muy mal. Entonces dices, bueno, ¿dónde están los deportistas? Digo, sí hay algunos muy destacados, como el Checo o el Canelo, ¿no? Pero deberíamos de tener mucho más deportistas en el tema de ciencia o de cultura. También no se están viendo los liderazgos, sociedad civil organizada. Y todo esto se corona con una comida, ¿cuándo? Ya en un par de semanas, el 7 de septiembre, es la comida anual de los 300. Después de 2 años regresa la comida anual de los 300. Y bueno, tendremos ahí en la comida a José Ángel Gurría. Gran invitado. Gran orador. Creo que la visión que él traerá de México global, de lo que está pasando en el mundo, es bien importante, ¿no? Entonces, gran invitado. Pues, oye, y hay aquí de todo, hay conservadores, hay es que en todos lados hay líderes. Cuatroteístas, hay claro. de todo. Sí, eso es lo importante, darnos cuenta que la diversidad en todos los aspectos, ahí hay líderes en todos lados y que hay que descubrirlos. Pero, ¿sabes? Esto que decíamos hace rato me parece que es un gran termómetro de cómo está la sociedad, pero también te quisiera preguntar, ¿cómo impacta esto en la sociedad? O sea, cuando tú sacas los 300... ¿qué pasa con la gente alrededor? ¿Qué pasa con los líderes? Pero también, ¿qué pasa con los otros que dicen, órale, no sabía, no? Sí. Pues mira, no deja de ser un reconocimiento para los que están, pero yo siempre he dicho que más que eso es una gran responsabilidad, ¿no? Tener una posición de liderazgo te obliga a saber que tu toma de decisiones tiene que ser mucho más acertada, que lo que hagas puede impactar en la vida de millones de y en el país, tremendamente, como dices, mucho, sí. ¿no? Y bueno, pues la edición esta la verdad es que es nuestra edición del año más esperada. Está padrísima. ¿No? Es una edición bellísima. La portada la hace siempre un artista plástico que invitamos cada año. Este año la hace Joshua Ocon, que es uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país. Ganó el año pasado la obra más deseada en Zona Maco. Entonces, la verdad es que es una edición que vale la pena tener físicamente. Muy bien, Raúl. Pues enhorabuena. Enhorabuena, gracias por haber estado aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, esto lo vas a seguir haciendo, ¿verdad? Sí, pues llevamos 22 años, espero que algunos... Y ojalá que las personas den la chance de tenerla, la verdad, y que busquen estas historias de líderes y que se inspiren también, que vean todas las áreas de oportunidad, las cosas donde se puede chambear y conocer a la gente que está liderando el país, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Raúl, qué placer tenerte aquí. Al contrario, es un placer. Muy bien, Raúl Saludos Ferráez, a todo el equipo también de líderes que lo han hecho increíble. Gracias. CEO de Líderes Mexicanos.